Top 10 grandes imperios que cayeron. Bienvenidos a este fascinante video en el cual exploraremos los misterios y caídas de los 10 imperios más poderosos de la historia. A lo largo de los siglos, han existido imperios que han dominado vastas tierras, forjando gloriosas historias y dejando una marca imborrable en el tiempo. Sin embargo, como veremos, incluso los imperios más poderosos están destinados a enfrentar su inevitable declive. Acompáñanos en este emocionante viaje a través de los escombros de antiguos imperios, donde descubriremos cómo la grandeza y el poder puede desvanecerse y convertirse en polvo en un abrir y cerrar de ojos. Prepárense para sumergirse en las historias de conquista épicas, traiciones inesperadas y desmoronamientos trágicos. ¡Comencemos! Número 10. Imperio japonés, siglo XIX al siglo XX. El ascenso del Imperio japonés en el siglo XIX marcó una transformación sin precedentes en la historia del país. Durante siglos, Japón había sido gobernado por una élite feudal conocida como los shogunes, pero a mediados del siglo XIX, el país se vio obligado a abrirse al mundo exterior debido a la presión de las potencias occidentales. Este proceso de apertura, conocido como la Restauración Meiji, llevó a una serie de cambios radicales en la estructura política, social y económica de Japón. La caída del Imperio japonés marcó el inicio de una nueva era en la historia del país, conocida como la posguerra. Japón abandonó su política expansionista y se centró en la reconstrucción y el desarrollo económico. En las décadas siguientes, Japón se convirtió en una de las potencias económicas más importantes del mundo, manteniendo un papel relevante en la política y la economía global. Número 9. Imperio Austrohúngaro, siglo XIX al siglo XX. En 1867, después de la derrota en la Guerra Austro-Prusiana, el Imperio austriaco se vio obligado a reorganizarse y estableció una nueva estructura política conocida como la monarquía dual o la monarquía austrohúngara. Sin embargo, el Imperio austrohúngaro enfrentó numerosos desafíos que eventualmente llevaron a su caída. La cuestión nacional y étnica fue uno de los principales problemas que plagaron el imperio. Los diferentes grupos étnicos buscaron una mayor autonomía y reconocimiento de sus identidades nacionales, lo que generó tensiones y conflictos internos. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo en 1914 fue el catalizador para el estallido de la Primera Guerra Mundial. El imperio se encontró con un conflicto masivo que lo puso en una posición precaria. Las derrotas militares, la escasez de recursos y el descontento interno lo debilitaron aún más. En consecuencia, su descenso fue inevitable. Número 8. Imperio ruso, siglo XVII al siglo XX. El descenso del Imperio ruso comenzó en el siglo XVII, bajo el reinado de Iván IV, conocido como Iván el Terrible. Durante su gobierno, Rusia experimentó una expansión territorial significativa hacia el este y el oeste, consolidando su poder y estableciendo una forma de gobierno autocrático. A lo largo de los siglos, los zares rusos continuaron expandiendo el imperio, anexando territorios y conquistando pueblos vecinos. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, estalló la Revolución Rusa, marcando un punto de inflexión en la historia del imperio. El régimen zarista fue derrocado y reemplazado por un gobierno provisional, que a su vez fue suplantado por los bolcheviques liderados por Vladimir Lenin. Así comenzó la era de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que marcó el final del Imperio ruso. Número 7. Imperio colonial francés, siglo XVII a siglo XX. Después de los rusos, nació otro gran imperio, el colonial francés, que se remonta a la época en que Francia comenzó a establecer colonias en diferentes partes del mundo. Durante los siglos XVII y XVIII, los franceses establecieron una fuerte presencia en América del Norte, particularmente en Canadá y Luisiana. Además, establecieron colonias en el Caribe, África y el Océano Índico.
En el siglo XIX, Francia intensifica su expansión colonial, especialmente en África y el sudeste asiático. El gobierno francés implementó una política de dominio colonial, buscando adquirir territorios para obtener recursos naturales, expandir el comercio y proyectar su influencia política y cultural. Durante este periodo, Francia adquirió colonias importantes como Argelia, Indochina, que incluía Vietnam, Laos y Camboya, Madagascar, Senegal y otras áreas en África Occidental. Sin embargo, el apogeo del imperio colonial francés llegó a su fin con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Durante la ocupación nazi de Francia, muchas colonias francesas fueron tomadas por las potencias del Eje. Aunque Francia logró recuperar su soberanía al final de la guerra, el proceso de su descolonización se aceleró en las décadas siguientes. Número 6. Imperio Portugués, siglo XV a siglo XX. El Imperio Portugués comenzó en el siglo XV con los grandes descubrimientos marítimos. Bajo el liderazgo del infante Don Enrique, conocido como Enrique el Navegante, Portugal se convirtió en una potencia marítima y exploró activamente nuevas rutas comerciales y territorios desconocidos. Durante este periodo, Portugal construyó una extensa red comercial, controlando las rutas marítimas clave y monopolizando el comercio de especias y otros productos valiosos. Además, establecieron puestos comerciales fortificados y ciudades prósperas en sus colonias. Aunque el imperio portugués continuó existiendo hasta el siglo XX, su influencia y territorio se redujeron gradualmente. En el siglo XIX, la independencia de Brasil en 1822 marcó la pérdida de la colonia más grande y rica de Portugal. Además, las colonias africanas y asiáticas también comenzaron a luchar por su independencia en el siglo XX. El proceso de descolonización se aceleró en la década de 1970, cuando la dictadura en Portugal llegó a su fin y se concedió la independencia a la mayoría de las colonias portuguesas. Mozambique, Angola, Guinea-Bissau, Cabo Verde, São Tomé, Príncipe y Timor Oriental se convirtieron en naciones independientes. Número 5. Imperio Carolingio, siglo VIII a siglo X. A la mitad de este top tenemos el ascenso del Imperio Carolingio, que comenzó con Carlomagno, también conocido como Carlos el Grande, quien se convirtió en el rey de los francos en el año 768. Carlomagno expandió su territorio y se embarcó en una serie de campañas militares que le permitieron unificar gran parte de Europa Occidental bajo su gobierno. Durante su reinado, Carlomagno estableció un vasto imperio que se extendía desde Francia hasta partes de Alemania, Italia y otros territorios vecinos. Bajo su liderazgo, promovió la educación, la cultura y el cristianismo, y estableció un sistema de gobierno centralizado. El Papa León III incluso lo coronó como el emperador del Sacro Imperio Romano en el año 800, reviviendo así el título imperial en Europa Occidental. La caída final del Imperio Carolingio se produjo a finales del siglo IX y principios del siglo X. Durante este periodo, la inestabilidad política y las invasiones externas debilitaron aún más la autoridad central. Vikingos, magiares y sarracenos llevaron a cabo incursiones y saqueos en los territorios carolingios, causando un gran desorden. Además, los nobles locales comenzaron a ejercer un mayor control sobre sus dominios y los reyes carolingios se volvieron cada vez más dependientes de ellos para mantener su autoridad. Finalmente, en el año 987, Hugo Capeto, un noble francés, fue elegido rey de Francia, poniendo fin a la línea de los reyes carolingios y marcando el comienzo de la dinastía Capeta. Antes de continuar, me gustaría tomar un breve momento para agradecerte por acompañarnos en este video. Si te está gustando, dale un me gusta y suscríbete a este canal para no perderte futuros videos. No olvides activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. Ahora sí, continuemos. Número 4. Imperio Árabe Califal, siglo VII al siglo XIII. El Imperio Árabe Califal, también conocido como el Califato Islámico, surgió en el siglo VII, después de la muerte del profeta Mahoma. Durante este periodo, el califato se convirtió en una de las potencias más importantes del mundo,
uniendo a diversas comunidades bajo una sola autoridad religiosa y política. Uno de los aspectos destacados del imperio fue su expansión territorial. Los ejércitos islámicos, motivados por la fe y liderados por los califas, llevaron a cabo una serie de conquistas militares en un corto periodo de tiempo. Desde la península arábica se expandieron hacia el norte de África, llegando hasta España y Portugal, y hacia el este conquistando vastas áreas de Asia Menor, Persia y partes del subcontinente indio. El Imperio Árabe Califal también se caracterizó por su tolerancia religiosa y cultural. Aunque el Islam era la religión dominante, se permitió a las comunidades no musulmanas practicar su fe y conservar sus costumbres y tradiciones, siempre y cuando pagaran un impuesto conocido como jizya. Esta política de tolerancia contribuyó a la estabilidad y la prosperidad del imperio. Sin embargo, a medida de que el imperio se expandía, también surgieron tensiones internas y rivalidades políticas. Las luchas por el poder y las disputas sucesorias debilitaron la cohesión del imperio, lo que llevó a la aparición de dinastías regionales y a la fragmentación del califato. Finalmente, en el siglo XIII, el Imperio Árabe Califal sufrió una derrota devastadora frente a los mongoles, liderados por Genghis Khan y sus sucesores. Los mongoles conquistaron Bagdad en 1258, lo que resultó en la destrucción de la ciudad y la caída del califato abasí, uno de los últimos vestigios del imperio. A pesar de su declive y desaparición, el Imperio Árabe Califal dejó un legado duradero. Sus conquistas y su influencia en la expansión de Islam dieron forma a la geografía. Número 3. Imperio Chino, siglo III a.C. a siglo XX. El Imperio Chino, que abarcó desde el siglo III a.C. hasta el siglo XX, es uno de los imperios más antiguos y duraderos de la historia. Durante este extenso periodo, China experimentó una serie de dinastías y periodos de gobierno, cada uno dejando su marca en la historia y cultura del país. A lo largo de los siglos, China fue gobernada por varias dinastías, como la dinastía Tang, la dinastía Song y la dinastía Ming. Estos periodos se caracterizaron por logros culturales y científicos destacados como el desarrollo de la porcelana, la invención de la imprenta y los avances de la navegación marítima. Sin embargo, el imperio también experimentó periodos de inestabilidad y fragmentación. Durante el siglo X, China enfrentó invasiones de los nómadas del norte y se fragmentó en varios reinos y dinastías rivales. En el siglo XIII, los mongoles liderados por Genghis Khan conquistaron gran parte de China y establecieron la dinastía Yuan. En el siglo XIX, China fue sometida a una serie de conflictos con potencias extranjeras, como la Guerra del Opio y la invasión de las potencias occidentales y Japón. Estas derrotas y la creciente presión del imperialismo extranjero llevaron a la caída de la última dinastía imperial, la dinastía Qing, y al establecimiento de la República de China en 1912. Número 2. Imperio Aqueménida, siglo VI a.C. a siglo IV a.C. El ascenso del Imperio Aqueménida comenzó con la conquista de Media por parte de Ciro el Grande en el año 550 a.C. Luego extendió su dominio hacia el oeste, anexando los territorios de Lidia, Babilonia y Egipto. El imperio alcanzó su apogeo bajo el reinado de Darío I, quien organizó eficientemente la administración imperial y estableció una red de carreteras conocida como el Camino Real. Bajo el dominio aqueménida se llevaron a cabo importantes proyectos de construcción, como el Palacio de Persépolis, considerado una de las maravillas arquitectónicas de la antigüedad. Además, se fomentó el comercio a larga distancia, especialmente a lo largo de la Ruta de la Seda, lo que impulsó la economía del imperio. Sin embargo, el imperio aqueménida enfrentó desafíos y conflictos. En varias ocasiones se produjeron rebeliones y levantamientos por parte de los pueblos sometidos, como los egipcios y los babilonios. Además, el imperio se enfrentó a la invasión de Alejandro Magno, quien finalmente derrotó al último rey aqueménida, Darío III, en la batalla de Gaugamela en el año 331 a.C.
Con la caída del Imperio Aqueménida, la región de Persia pasó a formar parte del Imperio de Alejandro Magno, y luego los imperios sucesores, como el Imperio Parto y el Imperio Sasánida. Sin embargo, el legado del Imperio Aqueménida perduró, dejando una huella duradera en la historia de Persia y en la organización de los imperios posteriores. Número 1. Imperio Babilónico y Asirio. Siglo XVIII a.C. a siglo VI a.C. El imperio asirio se destacó por su poderío militar y su habilidad para conquistar territorios. Bajo el reinado de reyes como Tiglat-Pileser I y Sennacherib, el imperio se expandió, conquistando regiones tan lejanas como Egipto y Anatolia. Los asirios fueron conocidos por su crueldad en la guerra, empleando tácticas de terror para someter a sus enemigos. Por otro lado, el imperio babilónico alcanzó su máximo esplendor bajo el reinado de Hammurabi, quien promulgó el famoso Código de Hammurabi, una de las primeras leyes escritas de la historia. Babilonia se convirtió en un centro cultural y económico floreciente, con la ciudad de Babilonia misma como su joya. El Jardín Colgante de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, es un ejemplo de su impresionante arquitectura. Sin embargo, tanto el imperio asirio como el babilónico enfrentaron desafíos y momentos de declive. Los asirios se encontraron con una feroz resistencia por parte de las naciones conquistadas y finalmente fueron derrotados por una coalición de enemigos en el siglo VII a.C., lo que llevó al colapso del imperio asirio. El imperio babilónico y asirio dejó una huella duradera en la historia de Mesopotamia y en la cultura occidental en general. Sus logros en la administración, el derecho, la arquitectura y la literatura sentaron las bases para el desarrollo posterior de la civilización. Estos imperios fueron testigos de un auge y caída fascinantes, y su legado sigue siendo una parte crucial de nuestra comprensión de la antigua historia del Oriente Medio. Y así llegamos al final. Gracias por acompañarnos a explorar juntos la historia de estos fascinantes imperios. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo en la sección de abajo. Recuerda apoyarnos con un like y suscribirte al canal para recibir notificaciones sobre nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!